Continuando con la solución de ecuaciones diferenciales exactas, vamos a resolver acá el siguiente planteamiento. Dice resolver 2x por y más 1 más 2 coseno de x por dx más x cuadrado más x por dy igual a 0. Entonces, tenemos esta ecuación diferencial que ya en principio nos damos cuenta que no es una ecuación diferencial homogénea. Vamos a averiguar entonces si se trata de una ecuación diferencial exacta. En primer lugar, determinamos m. m, el coeficiente del diferencial de x sería 2x por y más 1 más 2 coseno de x. Y n, que es el coeficiente del diferencial de y, sería x cuadrado más x. Ahora bien, la condición de exactitud establece que la derivada parcial de m con respecto a y debe ser igual a la derivada parcial de n con respecto a x. Si determinamos cada derivada, vamos a tener que la derivada parcial de m con respecto a y, obtenida a partir de la función m, sería 2x, porque la derivada de y sería 1, la derivada para 1 sería 0, y la derivada de 2 coseno de x con respecto a y sería 0. Tenemos entonces que la derivada parcial de m con respecto a y es 2x. Por otro lado, la derivada parcial de n con respecto a x sería igual. Acá tenemos la función n, si derivamos con respecto a x sería 2x más 1. Hacemos la comparación y nos damos cuenta que la derivada parcial de m con respecto a y, que es 2x, no coincide con la derivada parcial de n con respecto a x, que es 2x más 1. Entonces tenemos que la derivada parcial de m con respecto a y es diferente de la derivada parcial de n con respecto a x. Eso significa que la ecuación diferencial no es exacta. Y en este caso no podemos resolverla mediante las técnicas explicadas en los ejercicios precedentes. Sin embargo, existe otra técnica que se llama factores integrantes o solución de ecuaciones diferenciales no exactas mediante la obtención de factores integrantes, que la probaremos en algunos ejercicios que vamos a resolver más adelante. Por lo pronto, puesto que esta ecuación diferencial no es exacta, entonces la vamos a dejar sin resolver porque hasta ahora no disponemos de las técnicas para resolverla. Otro ejemplo de solución de ecuaciones diferenciales exactas es el siguiente. Resolver x cuadrado por y más 2xy por dy más 1 más y cuadrado más x por y cuadrado por dx igual a 0. Acá tenemos planteada una ecuación diferencial y debemos proceder a su solución. Entonces, en principio, vemos que la ecuación diferencial no es homogénea. X cuadrado por y es de grado 3, mientras que 2x por y es de grado 1 en x y 1 en y, o sea, de grado 2. Grado 3 y grado 2, por lo tanto, el coeficiente del diferencial de y no es homogéneo. Averiguamos entonces la siguiente técnica de solución, que es ecuaciones exactas. Entonces, para ello, tenemos que la forma estándar de la ecuación diferencial es que m de xy por el diferencial de x más n de xy por el diferencial de y debe ser igual a 0. Si nosotros comparamos la forma estándar de la ecuación diferencial con la ecuación diferencial planteada, vamos a tener que m, que es el coeficiente del diferencial de x, se corresponde con 1 más y cuadrado más x por y al cuadrado. Mientras que n, el coeficiente del diferencial de y, sería x cuadrado por y más 2x por y. Ahora bien, es importante que el estudiante esté claro quién es m y quién es n. En alguna oportunidad anterior se les indicó que no se deben acostumbrar a que la primera expresión es la que corresponde a m y la segunda a n. No, eso es falso. M es el coeficiente del diferencial de x y n es el coeficiente del diferencial de y, independientemente de donde estén en el planteamiento de la ecuación diferencial.
tal como está ocurriendo en este ejercicio. Ahora bien, la condición de exactitud dice que la derivada parcial de m con respecto a y debe ser igual a la derivada parcial de n con respecto a x. Determinamos las derivadas parciales involucradas. La derivada parcial de m con respecto a y sería 2y, puesto que la derivada de 1 es 0, y 2x por y, porque derivando con respecto a y, la derivada de y cuadrado sería 2y multiplicado por x. Entonces sería 2x por y. En el caso de la derivada parcial de n con respecto a x, aquí tendríamos 2x multiplicado por y, que es una constante, y la derivada con respecto a x aquí sería 2y. Entonces, nos damos cuenta que la derivada parcial de m con respecto a y, 2y más 2x por y, se corresponde con la derivada parcial de n con respecto a x, pues su expresión es idéntica. Tenemos entonces que la derivada parcial de m con respecto a y es igual a la derivada parcial de n con respecto a x, y por lo tanto la ecuación diferencial dada es exacta. Grave error hubiese cometido el estudiante si hubiese invertido las expresiones correspondientes a m y a n, porque la conclusión a la que iba a llegar era que no es exacta, de una manera incorrecta. Ahora bien, vamos a resolver la ecuación diferencial. Tal como se indicó en un ejercicio precedente, nosotros podemos partir de la derivada de u con respecto a x igual a m, o que la derivada de u con respecto a y es igual a n. Podemos partir de cualquiera de estos dos. Eso va a depender de quién sea más fácil de integrar. Si la integración de m con respecto a x es más sencilla que la integración de n con respecto a y, podemos partir de esta. O viceversa. Si la integración de n con respecto a y es más sencilla que la integración de m con respecto a x, entonces partiríamos de esta segunda. No existe una regla general que tenga que ver con el planteamiento de la ecuación diferencial o con la forma que tiene la ecuación diferencial. No, sería cuestión solamente de simplicidad en las integraciones. La que sea más sencilla, por esa nos inclinamos. Entonces, para ilustrar la situación en la cual partimos de la derivada de u con respecto a y igual a n, entonces nos inclinaremos por esta segunda, solo por cuestiones ilustrativas. Entonces, decimos que la derivada de u con respecto a y va a ser igual a n. N sabemos que es x cuadrado por y más 2x por y. Separamos el diferencial, entonces aquí vamos a tener que la derivada de u va a ser x cuadrado por y más 2xy multiplicado por dy. Tenemos entonces que proceder a la integración en ambos lados de la ecuación. La integral del diferencial de u va a ser igual a la integral de x cuadrado por y más 2x por y por dy. Esto lo podemos separar en dos integrales, teniendo en cuenta que cada función de x es una constante. Cuando integramos el diferencial de u, vamos a obtener como resultado u. Y acá separamos en dos integrales. La primera sería x cuadrado por la integral de y por el diferencial de y más 2x, que sale como una constante de la integral, por la integral de y diferencial de y. En la integración, u sería x cuadrado y la integral de y por dy, que sería y cuadrado entre 2 más 2x por la integral de y por dy, que sería y cuadrado entre 2 más la constante. La constante, recordemos que si estamos integrando con respecto a y, entonces aquí va a aparecer una función g de x. O le podemos poner otro nombre, h de x, por ejemplo. Efectuamos algunas operaciones acá, entonces la función u sería 1/2 de x cuadrado por y cuadrado. Simplificamos acá este 2, nos quedaría x por y al cuadrado más g de x. Ahora bien, hay que averiguar quién es la función g de x. Para ello nos valemos que la derivada de u con respecto a x es igual a m. Observe que partimos de esta y para determinar la función constante de integración utilizamos la otra. Entonces, la derivada de u con respecto a x la obtenemos a partir de la función u. Derivamos u con respecto a x entonces.
a partir de esta función. U, la derivada de u con respecto a x sería la derivada de x cuadrado, que es 2x, con este 1/2 se simplifica, quedaría x por y cuadrado. Y con respecto a x por y cuadrado, la derivada sería y cuadrado. Más g' de x. Y esto lo vamos a igualar a m. M, recordemos que es 1 más y cuadrado más x por y cuadrado. Simplificamos los términos y cuadrado en ambos lados de la ecuación y x por y cuadrado en ambos lados de la ecuación. Nos quedaría que g' de x es igual a 1. Ahora bien, si g' de x es igual a 1, eso significa que la función g de x es x más una constante. Esta función g de x la sustituimos en la función u, y entonces vamos a tener que u va a ser igual a 1/2 de x cuadrado por y cuadrado más x por y al cuadrado más g de x. G de x es x más c. Y finalmente entonces escribimos la solución general de la ecuación diferencial como 1/2 de x cuadrado por y cuadrado más x por y cuadrado más x igual a c. Y acá tenemos la solución general de esta ecuación diferencial.